Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra próxima sesión hablando de los principios fundamentales de Charlotte Mason. Mi nombre es Benjamín Bernier y hemos estado compartiendo una serie de presentaciones introductorias a la filosofía de Charlotte Mason en español. Un momento, ver que todo está bien. Bienvenidos. Ok, voy a pasar a la pantalla principal en la cual van a estar teniendo la oportunidad de ver la presentación de esta tarde. Y al igual que la otra vez, voy a dar primero una presentación y luego daré la oportunidad para preguntas y respuestas al final. Y pueden escribir sus preguntas y comentarios en la pantalla de YouTube, que tiene a la derecha una oportunidad de hacer un chat. A través de ese instrumento me pueden llegar las preguntas o también cualquier otro comentario que ustedes tengan a continuación. Empezamos entonces con nuestra presentación esta tarde. Vamos a hablar de la atención, los fundamentos psicológicos y fisiológicos de la filosofía educativa de Charlotte Mason. Estaremos enfocando la atención sobre las preguntas de cuál fue la base científica que Mason desarrolló su teoría educativa. Se relaciona esta con sus creencias religiosas, al igual que qué implicaciones prácticas tiene con respecto a la atención y la formación de hábitos. Para introducir la respuesta a esta pregunta, quiero hacer un breve trasfondo histórico que me parece que es sumamente importante para entender que Charlotte Mason enfrentó en su tiempo y que aún nos afecta a nosotros en la actualidad. En la filosofía clásica, el fundamento teórico de lo que vendrá a ser la psicología clásica viene de los pensamientos de los griegos 400 años antes de Cristo, y comenzando con el filósofo Sócrates, quien consideró al hombre como un ser que tiene un alma racional, y esta alma está en el centro del pensamiento ético, y por lo tanto la filosofía debe estar íntimamente ligada al desarrollo integral del hombre. Luego de Sócrates tenemos a Platón, quien siguió en la misma línea de que el hombre posee un alma racional y que vio en el alma el principio divino e inmortal que nos faculta para el conocimiento y la vida ética, la vida buena. Siguiendo Platón tenemos también a Aristóteles, que se considera como el padre de la psicología porque desarrolló una teoría con respecto al alma y al cuerpo. Pero a pesar de las diferencias en los detalles, todos ellos en principio consideraban el hombre como un ser racional y que la naturaleza del hombre está en el buscar el saber. Los principios psicológicos de la filosofía clásica, por lo tanto, implican que el hombre posee un alma racional, que el conocimiento de la verdad está íntimamente ligado a la virtud, a la práctica de la virtud, que la educación es esencial para el hombre libre y la sociedad, y la naturaleza espiritual del hombre es real, aunque sea intangible y distinta del cuerpo. Por otro lado, luego de
el Renacimiento y la Ilustración, la filosofía moderna tuvo un cambio radical con respecto a los principios de la psicología clásica, porque fundamentalmente se desarrolló sobre la premisa naturalista o lo que se llama el materialismo filosófico, que es la idea de que todo lo que existe es realmente, en última instancia, material. En otras palabras, solo existen causas materiales. Y una psicología científica basada sobre esa premisa solo puede admitir relaciones causales visibles y cuantificables, ya que esto es una de las características de la materia que puede ser observada y puede ser medida. Por tanto, todo aquello que no se pueda ser directamente observado o medible no es o no puede ser objeto de una psicología científica. Por lo tanto, el alma y la voluntad no existen realmente y su agencia causal tiene que ser ilusoria. Esto da lugar a una antropología, un entendimiento de la naturaleza humana y una psicología radicalmente distinta y en conflicto con la concepción de la filosofía clásica. Max Wundt, un alemán que es considerado como el padre de la psicología moderna, sencillamente promulgó que el hombre carece de espíritu y carece de autodeterminación. Este fue un amigo de Darwin y aplicó la teoría darwinista y el materialismo científico a la psicología. Y de ahí se desprenden los principios filosóficos del acondicionamiento o el entrenamiento para responder automáticamente. Entonces, en esta visión, la educación se reduce a el entrenamiento y la manipulación o el acondicionamiento. Cómo crear acción y reacción alterando las circunstancias materiales. Este cambio de visión tiene implicaciones radicales. En primer lugar, el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones, la voluntad, es una ilusión. La inteligencia humana no es nada especial. Los seres humanos somos el resultado de un accidente aleatorio, entre otros varios en el contexto de la lucha por la supervivencia y la selección natural. Y la educación debe responder a las demandas de esta nueva concepción. Es decir, relega las concepciones clásicas del alma, el espíritu, etc., al plano de la fantasía religiosa o filosófica metafísica. La formación del carácter basado en el reconocimiento de los principios éticos clásicos que debieran gobernar la vida racional del alma humana se transforman en un objeto de ingeniería científica que procura encontrar los mecanismos más efectivos y necesarios para lograr la superación del hombre y garantizar resultados observables. Thomas Huxley fue uno de los científicos ingleses que promulgó y popularizó esta visión materialista basado en la teoría evolutiva, y en 1874 hizo una ponencia famosa titulada On the Hypothesis that Animals are Automata and Its History, sobre la premisa de que los animales son autómatas y la historia de esta idea. En esta ponencia, Huxley sugiere que los estados de la conciencia no son más que el resultado de cambios moleculares en el cerebro, una vez el cerebro alcanza suficiente grado de organización. Entonces los seres humanos no somos más que autómatas conscientes, como si fuéramos robots. Este fue el contexto en el cual Charlotte Mason estaba desarrollando y procurando buscar teoría educativa. Y esta visión evolutiva, este materialismo científico y la nueva psicología produjo en la era victoriana una crisis de fe.
se concebía una batalla entre la fe y la ciencia, en la cual la ciencia estaba deshaciendo los fundamentos de la fe, introduciendo dudas sobre nuestra capacidad para confiar en el testimonio de la Escritura con respecto a la creación y todas las implicaciones que esto tenía. Y en ese contexto, Charlotte Mason procuró encontrar alternativas que sirvieran para defender la herencia espiritual de los niños, para que ellos pudieran recibir la misma fe que ella había tenido la ventaja de recibir en su crecimiento. Y vamos a ver que esa visión, esa meta apologética fue bien central a través de toda la vida de Charlotte Mason y todo lo que ella estaba tratando de hacer. Así que ella resistió la tendencia naturalista y en cuanto encontró una alternativa, la abrazó y la desarrolló. Y la encontró en la forma del trabajo de otro científico sumamente famoso en el tiempo que se opuso a Huxley y públicamente defendió la postura opuesta en su libro titulado Mental Physiology. Y es bien importante porque su nombre era William Carpenter y William Carpenter tenía una gran reputación en su tiempo y básicamente él rechazó la teoría evolutiva y rechazó las implicaciones psicológicas materialistas y defendió la postura clásica incorporando observaciones fisiológicas acerca del sistema nervioso y la manera en que el cerebro se altera a través del pensamiento. Y eso es lo que vamos a explorar en adelante. Él propuso el título del libro se llama Principles of Mental Physiology. Principios de fisiología mental. With their application to their training and discipline of the mind and of the study of morbid conditions. Este libro es sumamente importante y proveyó a Charlotte Mason con las herramientas fundamentales que ella va a incorporar en su filosofía educativa. Los capítulos acerca de la atención, el capítulo 3, el capítulo de 8 con respecto al hábito, los capítulos con respecto a la voluntad, son los lugares de los cuales Charlotte Mason obtuvo sus principios fundamentales en lo que respecta a la psicología y a la fisiología y a los hábitos. Así que si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de Susan Schaeffer o de leer los libros de Charlotte Mason, va a encontrar que en Home Education hay varios capítulos que enfocan la atención sobre la formación de los hábitos, la formación del carácter, el hábito de la atención, la voluntad. Todas las ideas que se encuentran en esa parte que tienen que ver con cómo funciona el cerebro y cómo se forma el carácter, cómo se forman los hábitos, provienen de la obra de Carpenter. De hecho, hasta el motto I am, I can, I ought, I will es una cita de este libro en el capítulo que habla acerca de la voluntad. Pero lo importante para nosotros es que en la oposición entre estas dos alternativas filosóficas es bien importante y es bien importante que las entendamos y por eso le estoy dando atención a este asunto. En la visión materialista de la psicología, ilustradas en este diagrama con una flecha que va desde el cerebro material hacia la mente y el cerebro, indica que las condiciones físicas son las causas de todos los estados mentales y que la relación causa y efecto entonces se mueve en una sola dirección. En otras palabras, las condiciones materiales, las condiciones de las moléculas que forman nuestro sistema nervioso determinan lo que pensamos y lo que decimos totalmente. En otras palabras, el ser humano es realmente un autómata sofisticado.
En oposición a esto, William Carpenter desarrolló la teoría que se denomina como el interaccionismo, que es la idea de que esa relación causal se mueve en ambas direcciones. En otras palabras, las condiciones materiales definitivamente afectan nuestros procesos mentales, pero el reverso también ocurre. Nuestros pensamientos son capaces de producir efectos en los estados materiales de nuestro sistema nervioso, al igual que de la realidad material en nuestro entorno. En otras palabras, la relación causa y efecto es eficaz en ambas direcciones, de la materia al espíritu y del espíritu a la materia. La mente puede cambiar el cerebro y influenciar el sistema nervioso. La voluntad es capaz de ejercer cambios en los estados materiales. Los seres humanos no son autómatas. El espíritu es un agente real que puede hacer cambios en el mundo material. Esto es bien importante. Y de hecho, es bien interesante que en el tiempo moderno esta teoría ha sido efectivamente ratificada en principio en el hecho de que los estudios, el descubrimiento de lo que hoy se denomina la neuroplasticidad, que es básicamente el descubrimiento reciente de que, de hecho, esta filosofía que Carpenter desarrolló está basada en un principio real, que es que los pensamientos tienen la capacidad de influenciar la forma en que el cerebro se desarrolla, porque el cerebro no está fijo por sus condiciones materiales, sino que se adapta a los usos a los cuales se aplica. Y por lo tanto, el cerebro se especializa a la misma vez que piensa. Y mediante la dirección del pensamiento, mediante el entrenamiento del pensamiento, nosotros podemos de hecho reorganizar la manera en que nuestras neuronas están constituidas. Esto se llama neuroplasticidad y ha sido revolucionario, y el libro que ven en la pantalla se llama The Brain That Changes Itself y fue escrito por un psiquiatra, un científico moderno. Su nombre es Norman Deutsch, y él en este libro traza los varios ejemplos en los cuales la idea de que las condiciones materiales del cerebro determinaban todas las condiciones mentales ha sido efectivamente descartada, y en lugar de eso se admite hoy que el cerebro cambia según el pensamiento lo usa. En mis propias palabras, ¿verdad? Esto es lo que se llama la neuroplasticidad. En resumen, el cerebro crece según es usado por la mente. Tanto los pensamientos como las acciones se vuelven automáticas y más fáciles mediante la repetición. Los principios de entrenamiento se pueden aplicar tanto a los animales como a los seres humanos. Esto es, la respuesta condicionada puede ser programable. Los humanos pueden ser manipulados apelando a sus apetitos, al igual que los animales. Así que esa parte de la teoría científica anterior es correcta, es cierto. El cerebro puede ser manipulado y la conducta puede ser entrenada a condicionamientos. Si recuerdan los famosos experimentos de Pavlov, en la cual él estudió la reacción condicionada y cómo uno puede entrenar a los animales a responder automáticamente hacia estos estímulos. Eso se ha demostrado que también afecta a la conducta humana, y que de hecho la teoría del behaviorismo que se desarrolló en el siglo XX está basada en el desarrollo de esta teoría materialista de cómo alterar las condiciones materiales para producir los efectos mentales que se esperan. Pero, a pesar de que esto es cierto, en los seres humanos la mente tiene una capacidad volicional que introduce otra fuerza causal
efectiva que puede producir cambios. Los seres humanos pueden alterar sus condiciones materiales a voluntad, perdonen los errores, según su voluntad. Ok. Esto implica que la voluntad es una fuerza real en el mundo material. Y esto tiene implicaciones bien importantes. La voluntad humana, la voluntad del espíritu humano, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de decidir en qué dirección vamos a dirigir nuestro pensamiento, es una facultad del espíritu que es bien importante en la antropología, en esta antropología psicológica, y no es una ficción, es real. La voluntad es la capacidad que tiene el espíritu consciente de escoger el objeto de su atención. Y aquí estamos entrando en el meollo del asunto de Carpenter, y por el cual Charlotte Mason entendió que lo que él estaba diciendo era sumamente importante. Carpenter asoció la atención con la voluntad. La atención es el foco de la mente. Podemos pensar por analogía como el foco de la visión. Cuando usamos nuestra vista, podemos decidir si vamos a mirar aquí o vamos a mirar allá. Podemos cambiar la dirección de la mirada según querramos. Podemos mirar para arriba, podemos mirar para abajo. Tenemos en nuestra capacidad, podemos decidir dónde nos vamos a enfocar. La mente, similarmente, tiene esa capacidad de escoger el objeto en el cual va a enfocarse. Y ese foco se llama atención. Y es bien importante entender que la atención es la llave del aprendizaje. En otras palabras, si fuera una botella, la atención es la tapa de la botella. De tal manera que lo que no entra por el roto de la botella no entra dentro de la botella, porque es el único instrumento a través del cual nos llegan aprendizaje consciente. Todo lo que se aprende entra en el mundo consciente mediante la puerta de la atención. Y por lo tanto, el entrenamiento de la atención se convierte en una de las cosas más importantes de la educación. Y de hecho, toda la filosofía de Charlotte Mason se podría resumir en el principio de cómo entrenar efectivamente la atención, de modo que la voluntad es capaz de dirigir el desarrollo del carácter. Y eso lo vamos a ver en adelante. En otras palabras, la voluntad del hombre educado es capaz de controlar la atención, de dirigir la atención hacia el objeto que se decide. Te tienes que ir para allá porque yo estoy dando una clase. Sí, ok, vete allá. Vete allá. Gracias. Perdón, ahí estaba mi nieta llamándome la atención. Ok. La voluntad del hombre educado es capaz de controlar la atención mediante ese ejercicio. Entonces puede modificar hábitos y formar el carácter. En otras palabras, el foco de nuestra atención está en manos de la voluntad. La fuerza de voluntad es capaz de dirigir la atención en contra de apetitos naturales que también la llaman. Y aquí tenemos que, para entender de lo que estoy hablando, tenemos que hablar de que Carpenter reconoció que en la conducta humana hay varias fuentes de motivación. Por un lado están las tendencias naturales que vienen de nuestros apetitos del cuerpo. Por ejemplo, si tenemos hambre, pues nuestro pensamiento empieza a pensar en comida. Y así sucesivamente, nuestros apetitos, nuestros deseos están clamando por dirigir, por llamar nuestra atención y para
satisfacer esas necesidades y esos apetitos. Pero a diferencia de los animales, los hombres tienen una capacidad consciente de volver la atención y dirigir la atención en contra de las inclinaciones de los deseos naturales o de los apetitos naturales. Y la diferencia entre una persona educada y una persona no educada, y la diferencia entre un niño y una persona adulta, es que el niño no ha desarrollado la voluntad suficiente para controlar sus propios apetitos y por lo tanto es víctima de sus inclinaciones naturales. Así que la atención de un niño es como la de una mariposa que va de una flor a otra y nunca se está quieta porque no tiene la capacidad de controlarse y de aplicarse a la tarea que debe ser ejecutada en el momento. Pero a través de la educación, lo que está sucediendo es que ha habido un proceso de crecimiento mediante el cual la voluntad se vuelve más fuerte y entonces es capaz de dominar la atención y traer la mente completamente al foco del asunto que requiere nuestra atención según los principios morales que debieran dirigir la conducta de todos los seres humanos. Así que vemos que en este modelo el espíritu tiene una función sumamente importante y no solo eso, también se está codificando o entendiendo la manera en que el espíritu opera sobre el manejo consciente de la atención a través de la voluntad y cómo una vez uno entiende cómo ese sistema funciona, uno puede desarrollar ejercicios y hábitos en los cuales la atención se fortalece y la voluntad se fortalece para el ejercicio de los deberes morales y maximizar el proceso de aprendizaje. Por tanto, la voluntad es sumamente importante y la voluntad es una fuerza poderosa. La voluntad es la capacidad que tiene el espíritu consciente de escoger el objeto de su atención. Y obviamente esto se adquiere a medida que uno madura. Y esa es la diferencia entre el hombre y el niño. Los niños tienen el poder de la voluntad en el niño es sumamente débil, ya que no puede trascender más allá que sus apetitos y tendencias naturales. La atención es el foco de la mente y tiene una característica peculiar. La atención amplifica el objeto que observa. Y esto es sumamente importante porque la manera en que la atención es capaz de ir en contra de apetitos o deseos naturales es porque en aquello en que la atención se enfoca, se magnifica. Por ejemplo, si uno tiene hambre y uno empieza a pensar, ay, qué hambre tengo, y toda tu atención se enfoca en todos los procesos de las respuestas de tu cuerpo y todo lo que está pasando, todos esos deseos se amplifican hasta el punto en que es demasiado y no podemos pensar en otra cosa que no sea en la necesidad de nuestro cuerpo. Sin embargo, si en ese momento uno decidiera o no tuviera la capacidad de entrenar su mente para pensar en algo que no tiene nada que ver con el hambre, si tu atención fuera totalmente sumida en ese otro objeto, resulta que esos apetitos no son percibidos. Y es como si no tuvieras hambre, sencillamente porque tu atención fue capaz de enfocarse en otra cosa y en ese otro objeto se adquirió toda la atención de tu aparato y la fuerza del deseo se redujo a la misma vez que se amplificó la idea o el objeto contrario en el cual tú enfocaste. En otras palabras, a través de enfocar nuestra atención totalmente, y eso es por ejemplo lo que se presenta por ejemplo cuando en la por ejemplo en los
cursos de parto sin dolor, lo que le están enseñando a las personas básicamente es cómo manejar el dolor, enfocando su atención en algo diferente a el sentimiento de dolor. Así que estos principios que Carpenter descubrió han sido ampliamente verificados y de hecho funcionan. El genio de Charles Mason fue que ella los aplicó sistemáticamente a desarrollar un método de educación que estuviera diseñado desde un principio para mejorar y hacer crecer, para desarrollar la atención de manera que se pudiera formar el carácter. Como decíamos, todo lo que se aprende entra en el mundo consciente mediante la puerta de la atención. La voluntad del hombre educado es capaz de controlar la atención y mediante ese ejercicio puede modificar hábitos y formar el carácter. Entonces, de aquí también el próximo paso es la formación de los hábitos. Esto es un artículo reciente que habla acerca de la formación de los hábitos y esto está bien reconocido en la psicología moderna, porque el hábito no es nada más que el proceso mediante el cual nuestros comportamientos se convierten en automáticos. Y lo que observó Carpenter fue que a través de la repetición, nuestro sistema nervioso aprende lo que podríamos llamar, lo que nosotros llamaríamos en tiempos modernos, piloto automático. Es decir, procesos complejos pueden ser aprendidos de tal manera que se ejecutan prácticamente automáticamente. Eso es, por ejemplo, lo que hace un pianista cuando uno aprende a tocar piano, una pieza muy difícil. A través de la repetición de los movimientos, los músculos se adaptan al punto en que uno puede ejecutar la pieza sin prácticamente automáticamente. También uno experimenta algo similar cuando uno ha estado guiando por mucho tiempo. Uno nota que uno es capaz de hacer todas las cosas necesarias mientras la mente está ocupada en otra cosa, porque toda la mecánica de frenar, acelerar, todo está ya aprendido al punto que se ha vuelto un proceso automático en nosotros. Así que Carpenter descubrió que hay un sistema que nos facilita el funcionamiento en el mundo, porque nuestro sistema nervioso está desarrollado para aprender estos procesos automáticos y que solamente requieren el entrenamiento inicial. Toda tu atención solamente tiene que estar al principio, cuando estás aprendiéndolo, como cuando uno está aprendiendo a guiar, tienes que estar pendiente de todas estas cosas, pero una vez, a medida que uno se aplica, nuestro sistema nervioso está siendo adaptado al ejercicio, a esa función, y en cierta medida nuestro sistema nervioso se especializa. Y esto es bien importante porque esto ha sido demostrado como correcto. Entonces, hoy en día sabemos que los procesos que aprendemos con mucha atención y repetimos continuamente se vuelven habituales, se vuelven automáticos. Y somos capaces entonces de ejecutarlo con mucha facilidad, aunque al principio nos hayan dado mucho trabajo. Y ese es el principio de la formación de hábitos. Cualquier disciplina que nosotros utilicemos va a ser eventualmente incorporada a esta parte habitual, a esta parte automática de la conducta. Y por lo tanto, de aquí se adquiere que hay un proceso mediante el cual nuestros hábitos pueden ser alterados. Lo que aprendió Carpenter y lo que ha sido ratificado es que aunque estos procesos automáticos son aprendidos, también pueden ser desaprendidos, porque ese aparato automático es plástico, no es fijo. En otras palabras, uno puede haber desarrollado conductas automáticas a través de la repetición que si uno completamente deja de hacerlas y empieza a hacer totalmente lo opuesto, aunque al principio resulta ser sumamente difícil, si uno continúa en ese proceso, llega el momento en que el sistema cambia la dirección y el nuevo hábito se vuelve automático. Y entonces eso nos facilita la posibilidad de alterar hábitos y sustituir malos hábitos con buenos hábitos.
Entonces, ¿cómo hacer esto? Y aquí hay algunos puntos claves que Charles Mason, que resumen la aplicación de Charles Mason a esta área. En primer lugar, el foco principal es la atención. Hay que entrenar la voluntad para dirigir la atención. Es decir, hay que entender este proceso que a lo que uno preste atención, bueno o malo, eso es lo que uno está aprendiendo. Y uno lo está haciendo en todo momento. Siempre que uno escoge mirar, poner atención en algo, uno se está entrenando a uno mismo, sea lo bueno, sea lo malo. Y por ello, las ideas son vitales. Es esencial, si uno está procurando cambiar una conducta, vamos a suponer que uno tiene un mal hábito, el cambio tiene que comenzar con las ideas. Es decir, uno tiene que dejar de justificar el mal hábito, reconocerlo por lo que es y reconocer que uno debe y puede cambiar. I am, I can, I ought, I will. Yo soy, yo puedo, yo debo, yo lo haré. Es el proceso de persuasión que nos lleva de la concepción a la ejecución. Así que primero hay que cambiar la forma de pensar y entonces hay que escoger el hábito al cual se va a modificar y hay que entenderlo, hay que entender cómo son esos procesos y cómo funcionan en nosotros y cuáles son las circunstancias que nos llevan a promover ese estilo de conducta. Y una vez uno entiende cómo funciona, entonces uno tiene que diseñar un hábito alternativo. Y esto se hace a través de estableciendo un plan de acción en el cual que esté compuesto de pasos sencillos, simples, fáciles de ejecutar y fáciles de recordar. Y cuando uno decide implementar ese nuevo proceso, uno tiene que tener mucho cuidado de ejecutarlo religiosamente y no faltar a ello. Y para eso ayuda el guardar récords, es decir, mantener un sistema de verificación de que se hizo lo que uno se propuso y evaluar los resultados de la ejecución. De manera que si no funcionó el plan inicial, pues uno tiene que alterar el plan, adaptarlo y establecer un plan que sea funcional y que uno pueda repetir sin interrupción. Y esto es sumamente importante. Hay que repetir el comportamiento intencionalmente sin interrupción, porque cada interrupción es un obstáculo en la formación de un hábito y porque uno está, de hecho, aprendiendo lo que uno hace mal. Así que es esencial que uno se abstenga de interrumpir el desarrollo de los hábitos. Hay que establecer el hábito y establecer el plan y ejecutarlo repetidamente hasta que se vuelva automático. Y al principio es difícil, pero necesita que uno lo haga con mucha intención y con mucha atención y pausadamente, poniendo toda la atención en lo que uno está haciendo. Y es bien importante aprender a bregar con un hábito a la vez, porque si tratamos de cambiar demasiadas cosas al mismo tiempo, entonces se nos hace sumamente difícil y entonces nos vamos a sentir derrotados e incapaces. Otro principio que Carpenter desarrolló y Charles Mason adoptó ampliamente es reconocer que el poder de la voluntad, tan grande como es, no es infinito. De hecho, tiene grados y mientras más inmaduro uno es, menor es la fuerza de la voluntad en nosotros. La fuerza de la voluntad crece a través del ejercicio y la autodeterminación crece a través del ejercicio. En otras palabras, uno tiene que autodisciplinarse en crecer, en ejecutar nuestro deber y solamente el deber. Así, en otras palabras, el hábito de la obediencia fortalece nuestra voluntad y es necesario crecer en esa área. Y de hecho, dice Charles Mason, Carpenter también, que la diferencia entre una persona educada y una persona no educada es que la persona educada es capaz de autodisciplinarse para entregarse completamente a la tarea que tiene delante.
Pero como decía, esta fuerza de la autodeterminación no es infinita, es como un combustible que se apaga y que requiere periodos de descanso para que se vuelva a fortalecer. Y en otras palabras, si uno está continuamente resistiendo la tentación a algo y uno se queda ahí peleando todo el tiempo, va a llegar el momento en que nuestras fuerzas se van a acabar y no vamos a tener suficiente, las tendencias contrarias nos van a arrollar y nos van a guiar a donde no queremos ir. Y por lo tanto, uno tiene que desarrollar lo que Charles Mason llamó distracciones, es decir, alternativas que relajen el espíritu, que en el momento en que el mal hábito está llamando con toda la atención, uno pueda distraerse. Por ejemplo, prender música, leer un libro, dar un paseo, algo que nos cambie la atención y que a la misma vez nos dé un descanso en el espíritu. De hecho, de ahí fue que ella derivó el principio de hacer inicialmente lecciones cortas con plena atención, donde la capacidad de la atención fuera descansada, porque al cambiar la atención de, por ejemplo, una tarea en matemática a contemplar un cuadro, el espíritu adquiere descanso. Y eso es bien importante, especialmente en las etapas primarias. Y por eso las lecciones originalmente deben ser cortas y es bien importante que en todas las lecciones uno nunca permita el hábito de la falta de atención o de la indisciplina de atención que ocurra. Todos los trabajos deben ser diseñados de tal manera que uno pueda supervisar que la atención del niño está totalmente enfocada en la tarea que está delante de sí. Nunca permitir que los periodos de estudio se vayan en mirar así al aire o en no aplicarse, porque entonces lo que uno está haciendo es enseñándoles a no prestar atención. Ok, en resumen, es bien importante recordar que la interrupción de toda disciplina es un paso en contra del desarrollo de un nuevo hábito. Todo lo que uno repite se fortalece, sea lo que sea, el buen hábito o el mal hábito. Si uno lo repite, uno lo está fortaleciendo. Lo que uno hace alimenta lo que uno es. Se aprende lo que se repite, y especialmente cuando la atención está enfocada en ello. Se internaliza a todo aquello que se le dé atención. Ok. Ahora, con esto voy a resumo aquí, entonces voy a abrir la oportunidad para preguntas y respuestas. Muy bien. Si hay alguna pregunta, pueden hacérmela ahora a través del chat o a través de nuestra hermana Natalia, y ella me las puede referir. ¿Alguna pregunta o comentario? Ok. ¿Desde qué edad se empieza a entrenar la voluntad del niño? No tanto la voluntad, sino la atención, desde que son bebés. En el sentido de que los niños, el foco de la atención es como el foco de la mirada. Los bebés miran, pero no enfocan. Ellos, porque todavía no tienen la capacidad de enfocar. Pero su cerebro está ávido de recibir impulsos. Y entonces Charles Mason dijo, en la medida que crecen, la madre se hace la vida más fácil si procura que los niños se apliquen completamente a cualquier cosa que estén haciendo. Por ejemplo, si un niño mira una flor y le dice, ay, mira qué flor más bonita, la mira por 2 segundos y sigue corriendo para irse a trepar un árbol. En vez de dejarlo ir, uno le dice, no, espérate un momento, mira, ¿viste esto? Y entonces le llama la atención a la flor y le pregunta, mira, ¿viste el aroma? Llamarle la atención para que se quede un poquito de más tiempo prestando atención al objeto. Y lo mismo se puede hacer con los niños que son toddlers y están jugando con un juguete.
en vez de tener 5 juguetes a la misma vez, uno le remueve los 5 juguetes y le pone uno solo, y entonces que él juegue con ese y creativamente lo desarrolle un poquito de más tiempo de lo que haría naturalmente. Y entonces cuando ya se cansa de ese, pues está bien, le traes el otro, y entonces procura que también le preste atención a una cosa a la vez y que la atención esté totalmente a lo que está haciendo. Si por ejemplo uno tiene un hijo que es naturalmente despistado, pues entonces el reto sería pasos pequeños, observarlo, cómo es el proceso, y entonces llamarle la atención a lo que está haciendo y decirle, vamos a tratar de hacer un experimento. Por los próximos 2 minutos quédate solamente haciendo esto sin hacer nada más. Y en otras palabras, con pequeños pasos incrementales, uno puede entonces, a través de ese proceso de que lo que se repite se aprende, el poder de la atención, el poder de retener la atención se amplifica, se va fortaleciendo. Y de hecho, según Charles Mason, ese es el meollo de la educación. El meollo de la educación es desarrollar formas de dar lecciones en las cuales la atención esté fortalecida en lugar de en competencia. Y eso es bien importante. Hay 3 instrumentos para la educación. Vuelvo acá tengo aquí una cita de Charles Mason que no pude traducir, pero que es importante, en la cual ella destaca que hay 3 instrumentos esenciales de la educación, que son la atmósfera, la disciplina y la vida. Ella dice, en los primeros 10 años de nuestra existencia, de la existencia de la organización que ella fundó, hemos trabajado aprendiendo a usar nuestras herramientas. Y no es necesario que yo diga a esta audiencia cuáles son nuestras herramientas, y aquí ella las resume. Nuestras herramientas son: la educación es una atmósfera, una disciplina y una vida. En otras palabras, sabemos que los padres y los maestros deben conocer cómo hacer un uso sensato de las circunstancias del niño, la atmósfera, para desarrollar una educación sólida. Y a eso es a lo que me refería. Si uno promueve una atmósfera de distracción, donde hay muchas cosas que compiten por la atención del niño, eso es lo que el niño va a aprender. Entonces uno va a aprender a no concentrarse, sino hay muchas cosas a mi alrededor. Entonces, en las etapas primarias hay que reducir el estímulo externo y simplificarlo para que el niño aprenda a enfocar toda su atención en un solo trabajo a la vez, y así se fortalece. Los otros aspectos de educación son la atmósfera, el otro es la disciplina, que son el entrenamiento en los hábitos de la vida buena o de la vida ética, y finalmente la nutrición con ideas vivas, o la nutrición de la vida con ideas sanas. El alimento en el cual la personalidad puede crecer y fortalecerse. Y ella dice, la razón de esto es clara: los hábitos, las ideas y las circunstancias son externas. En otras palabras, son cosas que están en nuestras manos para utilizar sin interferir en el mundo interno del niño, que debe ser considerado como sagrado, porque cada niño es una persona y como persona no puede ser objeto de manipulación psicológica. Así que yo creo que eso contesta esa pregunta, y déjame ver si hay algún otro comentario en el chat. ¿Alguna otra pregunta? Veo aquí, existe una guía de hábitos de acuerdo a la edad fisiológica o madurez mental en los niños. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ok, ya lo veo. Ok, ¿desde qué edad se empieza a entrenar la voluntad? De acuerdo a su presentación, el primer hábito a inculcar en los niños es el hábito de la atención.
Luego, el hábito de la obediencia. ¿Existe una guía de hábitos de acuerdo a la edad fisiológica o madurez de los niños, mental de en los niños? Más allá de lo que Charles Mason escribió, no realmente. Y eso tiene que ver con que hay generalizaciones, pero cada niño es un tanto diferente y es más importante entender los principios que están en juego y adaptarlos a las circunstancias particulares de los niños. Es la clave. Entonces vas a notar que hay niños que son para los cuales es sumamente fácil concentrarse y dedicarse a la tarea, mientras que hay otros niños que es todo lo contrario. Y entonces el arte de la educación requiere adaptarse y aprender a enseñar a cada persona individual. Es que me parece que es más importante entender los principios que están envueltos para que uno entonces los pueda adaptar a la situación. Y por lo tanto no creo que haya per se una guía universal. También me dice aquí, de acuerdo a su presentación, el primer hábito a inculcar en los niños es el hábito de la atención, luego el hábito de la obediencia. ¿Existe una guía? Ah, ok, perdón, es la misma, es la misma pregunta. Así que yo sepa, no hay una guía per se, pero entender los principios nos permite adaptarlo a distintas circunstancias y a distintas edades. Algo que Charles Mason enfocó también fue que uno tiene que seguir el desarrollo natural. En otras palabras, no hay necesidad de forzar al niño a aprender cosas en un momento en cual su madurez no es suficiente para alcanzarla. Y por lo tanto, en las etapas tempranas, por ejemplo, ya se recomienda que los niños tengan mucha actividad física, mucho contacto directo con la naturaleza. En los ejercicios, en su interacción con la naturaleza, vayan a desarrollar la atención. Y que las actividades más disciplinarias que requieren mayor concentración, como la matemática, el estudio de la gramática, los estudios más disciplinarios, pues entonces requieren un grado de madurez mayor. Y a mí me parece que las observaciones que se han hecho más recientemente con respecto a las etapas del crecimiento de los niños pueden ser muy útiles. Y de hecho, yo pienso que si Charles Mason estuviera viviendo en el tiempo moderno, ella estaría prestando mucha atención a los descubrimientos más recientes que sean adecuados con respecto a la manera en que los niños se desarrollan y aprenden. Sí, sí, existe una lista de hábitos hecha por Charles Mason. Ahora mismo en la mente no estoy seguro, creo, me parece que está en el libro de Home Education. Ella establece una serie de hábitos esenciales y más o menos el orden en que se deben enfocar. Y sí, es bueno lo que llevar un registro de hábitos. A lo que yo me refería era más efectivamente a cuando uno está entrenando un hábito, es importante llevar un registro de que se ejecutó. Por ejemplo, si tú estás pensando, vamos a tener oración en la mañana todos los días a las 8 de la mañana. Esa es nuestra meta. Vamos a desarrollar el hábito de levantarnos todos los días y a las 8 de la mañana tener un culto devocional como familia, por ejemplo. Pues entonces es importante, si uno quiere desarrollar ese hábito dentro de la casa, entonces es importante que uno lleve un registro de qué pasó. Okay, el lunes lo pudimos hacer, el martes hubo un temporal y no ocurrió. Y después de eso revisar para adaptar, para ver si efectivamente la meta que uno se estaba poniendo se alcanzó o no se alcanzó, y si hay que diseñar un plan que sea más razonable, que nos permita ejecutarlo sin interrupción. En otras palabras, el registro está diseñado para verificar que no hubo interrupciones, porque cada vez que hay interrupción en lo que sea, uno está deshaciendo los hábitos que se están formando. Y es bien importante. Yo leí un artículo más recientemente que dice que con 5 días consecutivos en que uno haga exactamente la misma cosa, ya de ahí en adelante es mucho más fácil
establecer el hábito. Así que no es ni siquiera necesario. Antes uno pensaba que era por un mes. Hay estudios más recientes que establecen que el cerebro es tan plástico, se adapta tan rápidamente, que si uno efectivamente solo ejecuta una acción de la misma manera siempre, ya dentro de 5 días uno ya la ha adquirido. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradezco mucho su atención y espero que haya sido de bendición y ayuda. Y si usted escucha esta presentación más tarde y desea comunicarse conmigo, puede suscribirse a la lista de correo en la cual estoy enviando updates de nuestras presentaciones, o puedes enviar a mi email, que es educationforthekingdom@gmail.com, y allí me puede contactar. Entonces, el próximo taller lo tendremos, Dios mediante, en 2 semanas, a la misma hora, si Dios lo permite. Así que eso sería en noviembre 27. Ok, tengo un nuevo mensaje. Sería en 2 semanas, así que sería el 27. Sí, el domingo 27 a las 6 de la tarde, si esa hora funciona para ustedes. Bueno, ¿alguna otra cosa? Bueno, pues muchas gracias por su atención y Dios les bendiga, y me despido. Hasta la próxima.